Y vamos ahora en Onda Regional con las píldoras del ICREF. Son las píldoras de economía doméstica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Hoy el título que nos destacan, que vamos a tratar, es cómo elaborar un presupuesto familiar. De esta misión nos va a hablar primero Ana María López Oña, que es la directora general del ICREF. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. Hola Rebeca, buenos días, un viernes más. Nada, igualmente muy buenos días. ¿Es fácil esto de hacer un presupuesto familiar o al final tiene sus complicaciones? Bueno, seguro que ahora nuestro entrevistado nos saca de dudas, ¿no? Pero Claro. yo creo que en realidad el tema de hoy sí que puede ayudar a muchas economías domésticas pues a organizar en términos financieros cómo es su mes, ¿no? Claro. Pues como en todo yo opino que lo mejor es pararse, pensar, planificar y comprobar los resultados con lo que has planificado previamente, ¿no? Para poder sacar conclusiones y poder aprender de los errores. Y además, así poder elegir a qué quieres o a qué debes destinar tus ingresos, tu ahorro, tu inversión, todas las variables que componen tu situación financiera. Uh-huh. ¿Y quién nos va a dar alguna pista de cómo hacerlo, Ana? Pues mira, hoy nos acompaña Fran Fuentes Campuzano. Es economista, profesor de finanzas en varios centros, experto en reestructuraciones y estrategia empresarial y secretario del Colegio de Economistas de Murcia, entre otras muchas cosas. Además de haber sido también director general del ICREF y así que conoce también muy bien esta institución. Muy bien, pues Francisco, muy buenos días. Francisco, buenos días. Pues Ana, parece que estamos teniendo un pequeño problema de conexión que está intentando solucionar nuestro compañero Ajá. técnico, pero bueno, mientras, me parece que lo tenemos. Fran, muy buenos días. Sí, hola, buenos días. Hola, muy Ahora. buenos días. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días, Rebeca. Buenos días, Ana. Sí, yo estaba escuchando, Buenos pero días. a mí se ve que no me escuchabais. Ah, bueno, pues nada, ya está solventada la cuestión. Que muchísimas gracias por atendernos. Estábamos, Ana y yo, un poco reflexionando sobre la importancia de hacer un presupuesto, ¿no? Lo Sí. primero, a lo mejor, es concretar en qué consiste un presupuesto familiar. Bueno, la verdad que Ana lo ha explicado fenomenal en esto de pararse y reflexionar un poco sobre cómo queremos que sean nuestras finanzas pues en un mes o en un año. Yo creo que es un ejercicio que realmente quien más se va a beneficiar es la familia. ¿En qué consiste un presupuesto familiar? Pues precisamente en eso, en reflexionar cuáles son los ingresos de una familia durante un periodo de tiempo y reflexionar también, identificar pues cuáles son aquellos gastos que va a tener esa familia durante ese periodo de tiempo. Ajá. Dentro de eso, pues sí que es cierto que habrá gastos sobre los que no podamos tener ningún tipo de control y otros sobre los que sí podamos tener cierto control o cierto poder de decisión. Ajá. ¿Cómo podemos hacerlo para que salga bien? Bueno, pues yo creo que lo ideal es, como digo, primero ver cuáles son los ingresos que va a tener esa economía familiar, puede ser una nómina o si estamos hablando de autónomos, pues bueno, pues es la cantidad de dinero que tiene previsto ingresar todos los meses y con esa cantidad de dinero que es con la que contamos todos los meses, pues hay una serie de aplicaciones, no hay una serie de gastos que, como digo, algunos pues no podemos decidir mucho. Pues si tenemos que pagar un alquiler, pues todos los meses tenemos que destinar una cantidad de dinero a ese alquiler, o la hipoteca, o las cuotas de los colegios, o en fin, todos aquellos gastos fijos que vamos a tener todos los meses. Ajá. O sea, Y deberíamos tener el listado de gastos fijos sí, para tener una previsión del dinero que nos queda libre, por así decirlo, ¿no? exactamente. Y con ese dinero que nos queda libre, pues también podemos decidir qué es lo que podemos hacer. Podemos decidir si podemos ahorrar una determinada cantidad, podemos decidir pues otra serie de gastos sobre los que podemos controlar, si los acometemos o no los acometemos, pues, suscripciones a plataformas de televisión o mayores o menores servicios de las líneas de teléfono, etcétera, ¿no? Que son gastos sobre los que nosotros podemos tener, como digo, pues un mayor poder de decisión. Y luego también deberíamos de tener en cuenta pues todos aquellos gastos que son no necesariamente son extraordinarios, que pueden aparecer gastos extraordinarios que no tenemos previstos, pero aquellos que tienen, pues digamos, un impacto fuerte en un mes concreto, pero que deberíamos de como prorratearlo durante todos los meses.
¿vale? Ajá. Por Puede ser, por ejemplo, a lo ejemplo, mejor el seguro de la casa, ¿no? O sí, algo el así. seguro de la casa, el Vale. seguro de vida, el seguro del coche, o por ejemplo las vacaciones. Ajá. También podría ser un ejemplo. Oye, pues hemos decidido hacer un viaje en verano, y ese viaje, pues evidentemente, pues es un gasto que excede de lo habitual, que excede de lo normal de cualquier economía familiar. Vale, pues eso supone, o me va a suponer que voy a tener que guardar o ahorrar o destinar durante todos los meses pues cierta cantidad de dinero para que cuando llegue el momento en el que tenga que pagarlo, pues ya lo tenga todo junto. Ajá. Francisco, has mencionado el tema del ahorro. ¿Deberíamos obligarnos a tener X dinero todos los meses destinado a esa cuestión, al tema del ahorro, para poder ahorrar? ¿O quizá no es tan recomendable? ¿Cómo lo ves? Pues para mí el ahorro debería de ser un gasto fijo, ni Ah, más vale. grande ni más pequeño, sí, ni más grande ni más pequeño, es decir, el que cada uno pueda y no siempre se puede, ¿de acuerdo? Ya. Pero sí que debería de ser un gasto fijo. Si son 10 euros, como si son 100, como si son lo que cada familia estime que pueda guardar, ¿vale? Ajá. ¿Por qué? Porque al final sí que es cierto que a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con gastos muy importantes y que conviene, en la medida de lo posible, tenerlos guardados. No sé, si me ocurre, pues nuestros hijos se hacen mayores, llega la época universitaria o queremos que tengan una estancia en el extranjero o queremos, no sé, lo que sea. Pues eso evidentemente sí es que se puede planificar a lo largo de toda, digamos, de la vida o de la edad de nuestros hijos, ¿no? Te lo pongo como ejemplo. Ajá. Bueno, me ha hecho gracia porque Ana se ha reído con lo de la obligación, ¿no? La escucha de fondo. Realmente, muchas veces tengo la sensación de que no nos han educado a ahorrar, ¿no? Nuestros padres Ujú. sí que venían de una generación más ahorradora, ¿no? Pero Sí. quizá ahora mismo se nos ha vendido un poco la fórmula de que podemos vivir sin necesidad de ahorrar, que podemos tirar más de préstamo. ¿Es una percepción mía personal o vosotros también lo apreciáis? No, no, Bueno, yo absolutamente. A ver, sí, Ana. no, yo totalmente, totalmente. Creo que las generaciones conforme van pasando cada vez ahorran menos y vivimos un poco más en la inmediatez, ¿no? Es Sí. verdad que ahora mismo estamos expuestos a un montón de cosas que nos hacen consumo, consumo, consumo. Te metas donde te metas, en el sitio, las redes sociales, todo te lleva un poco a eso, ¿no? Y estamos dejando un poco de lado quizá esa parte más ahorradora que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Ajá. Francisco, ¿qué opinas? Sí, sí, absolutamente. O sea, que yo creo que no tenemos esa cultura que tenían nuestros abuelos quizás, ni tampoco la que tienen otros países de nuestro entorno. Estados Unidos eso está, vamos, es que es un coste fijo, es decir, pensar desde que soy pequeño en que va a llegar un momento en el que me voy a jubilar y que lo que yo o mi modo de vida en esa jubilación va a depender de lo que yo ahorre a lo largo de toda mi vida, pues eso es algo que se tiene absolutamente interiorizado, ¿no? Y aquí pues seguramente pues no lo tenemos igual de interiorizado, incluso en otros países de Europa pues ocurre exactamente lo mismo. Ajá. Sí, es una cuestión complicada. Yo entiendo que quizá hay muchos oyentes que los están escuchando y nos digan, Mm. al margen de hacer o no el presupuesto, los números no me dan, ¿no? Quizá pueda haber Sí. muchos oyentes que se encuentren en esa cuestión. ¿Cómo podemos ayudar a esa gente para que pueda sacarle el máximo partido posible a esta elaboración presupuestaria más hogareña? Yo creo que al final también es aplicar mucho sentido común. Que si al final nosotros ponemos blanco sobre negro en un papel, dice un papel, en una pantalla de ordenador, eh, lo que son nuestras finanzas mensuales, anuales, pues la información que nos va a dar es muy amplia. Y viéndolo todo junto, muy ordenadito, de manera racional, de manera coherente, pues se pueden tomar decisiones que nos pueden ayudar, pues incluso pues, a hacer cosas que pensamos que no podemos hacer, ¿vale? Se pueden tomar decisiones pues sobre los gastos hormiga, la cantidad de gastos hormiga, todos aquellos gastos que tenemos diariamente de un importe pequeñísimo y que te pones a sumar y dices, bueno, pues es una cantidad de dinero importantísima.
¿de acuerdo? O sea, tenemos que en el presupuesto poner incluso esos gastos pequeños, como que he Sí, sí. comprado, no sé, me he gastado 5 euros en fruta esta mañana. Ese tipo de cosas también las ponemos. Sí, 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 Ajá, ¿por qué no? O vale. sea, tú podemos llegar al nivel de detalle que nosotros queramos, pero empezando por aquellos que son fáciles de identificar, pues la hipoteca, el agua, la luz, la comunidad, etcétera, etcétera, al final podemos empezar por una partida que diga, vale, pues mis gastos, ¿no? O los gastos de salir, de entrar, de no sé qué, y los englobamos todos y luego poco a poco podemos ir desagregándolos y dándote cuenta, pues como digo, de la cantidad de dinero que muchas veces se nos va y sin darnos cuenta y que no le prestamos atención porque son cantidades pues muy pequeñas. Ajá. Me ha hecho gracia una cosa que decías, que nos encontramos con sorpresas, ¿no? Y cosas que podemos hacer. ¿Cuáles serían las sorpresas que podemos tener cuando vemos negro sobre blanco, ahí sobre el papel, el gasto que tenemos y los ingresos? En los ingresos, Sí, porque me has comentado, luego nos podemos dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, el papel que tienen esos gastos hormiga, ¿no? Esa pequeña suma de sí, pequeñas cantidades económicas a lo largo de todo el mes. ¿Qué sí. tipo de sorpresa no podemos encontrar? ¿En que podemos prescindir de ciertos gastos y utilizarlos para el Ujú. ahorro, por ejemplo? ¿O que quizá necesitamos ayuda en alguna cuestión concreta? ¿Cuáles son las cosas que podemos pararnos a pensar cuando ponemos sobre el papel los gastos que tenemos? Pues eso, precisamente eso que acabas de comentar, ¿no? Yo mm, aquí en el despacho siempre cuando hablamos de, o incluso con empresas o de gastos, siempre digo, llévatelo al año. No, es que son tantos euros al día o tantos euros al mes, digo, llévatelo al año. O sea, piensa en qué cantidad de dinero estás hablando en términos anuales. Y entonces, claro, se multiplican, lógicamente, y pueden llegar a decir, ostras, me estoy gastando una cantidad de 1.800 o 2.000 euros en este concepto y no lo tenía en la cabeza realmente. ¿No? Mira, me voy a poner como ejemplo. Sí, Yo he dejado de fumar hace no mucho y estoy ajá. asombradísimo, de verdad, de la cantidad de dinero que no me estoy gastando por ese concepto. Es que claro, según lo que Estoy fumes, realmente asombrado, ¿eh? claro, según lo que fumes es un gasto considerable, ¿eh? Pues sí, 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 Las sí, sí, cosas es como un son. gasto que a mí me está dejando asombrado. Pero yo creo que con todo, ¿no? Son, pues todos estamos acostumbrados, pues salimos, que si una cerveza, que si un cine, que si un concierto, que si un festival. Y bueno, pues evidentemente, pues ahí vamos, vamos, vamos. Si todo eso lo pones en términos mensuales o en términos anuales, dices, oye, pues es una cantidad de dinero que simplemente lo que yo necesito es la información para poder gestionarlo. Yo no estoy diciendo ni muchísimo menos que no consumamos o que no gastemos, simplemente que tengamos conciencia de a dónde destinamos nuestro dinero. Eso es a lo que nos ayuda un presupuesto familiar, a coger esa conciencia y tener el control, ¿vale? Tener el control sobre nuestro dinero. Yo creo que eso es lo realmente importante y la verdadera aportación de un presupuesto familiar. Bueno, os voy a hacer la pregunta trampa. Primero empezamos con Francisco. Estamos hablando de buenos propósitos. No todo el mundo tiene la constancia para poder hacer un presupuesto en casa, pero vosotros lo hacéis. A ver, Francisco, respóndenos. Sí, yo lo hago. Vale, muy bien. ¿Y tú, Ana? Yo lo hago desde hace un Pues montón de años. yo también lo hago desde hace tiempo, pero tengo que decir que últimamente lo voy dejando un poco sin llenar de contenido, ¿no? O sea, a mí el presupuesto y en eso quería recalcar lo que ha dicho Fran, de la importancia de poner el negro sobre blanco, ¿no? Cuando tú te sientas realmente y haces y pones en un papel, pero en un papel, o en un ordenador, no que tú lo tengas en la cabeza, sino que lo pongas en un papel, ahí es donde salen realmente todos tus gastos. Y no quiere decir que luego tú mes a mes vayas diciendo, pues este mes me he gastado más o me he gastado menos, pero eso sí te sirve para tener una medida de lo que tú te gastas en muchísimas cosas que tú consideras que no te gastas nada o te gastas una cantidad muy pequeña. Ahí coincido mucho con Fran en que esa es lo verdaderamente importante, porque te sirve para poder tomar decisiones sobre gastos que a lo mejor los estás teniendo y no te están aportando nada.
Muy bien, pues la verdad que os agradecemos a los dos esta píldora financiera de hoy, que consiste en la elaboración de un presupuesto en el hogar, ¿no? Y hemos estado hablando con Ana López, que es la directora del ICREF, y con Francisco Fuentes Campuzano, que es economista y secretario del Colegio de Economistas de Murcia. Muchísimas gracias a los dos y buen fin de semana. Gracias a ti, gracias, Muchísimas Fran. gracias.